como las organizaciones internacionales como Banco Mundial, ONU Mujeres, BID, CEPAL, PNUD, OIT, entre otros. Alma integró el grupo asesor de la sociedad civil para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres durante los años de 2017 a 2016. Entonces, Alma, muchísimas gracias por estar acá y bueno, estamos muy contentos de tenerte acá en nuestro país. Hola. Hola. Bueno, agradecí antes, pero vuelvo a agradecer la invitación. Tenemos alguna experiencia de trabajo en Colombia, nunca en el Chocó, pero sí en Bogotá, en distintos proyectos, distintas articulaciones. Y bueno, estoy muy contenta y realmente de conocer más a fondo esta experiencia que, créanme, es bastante inusual, de mesas de economía feminista. Es muy creativo desde el nombre hasta las formas de trabajar y que le da todo un soporte, creo, a las acciones de políticas feministas muy, muy importantes. Bueno, como habrán escuchado en la presentación, yo me dedico a estos temas hace muchos años, mucho tiempo, y me parece increíble porque hasta no hace muchos años ver un grupo tan grande de gente, de mujeres preocupadas por la economía feminista, la verdad que no era nada común. Así que, bueno, gracias otra vez y ojalá que sea interesante para todos los que estamos aquí. Dos cosas. Voy a dar ahora una voz de Aura para que se haga una grabación que necesitamos hacer y después me tendré que hacer una guiñada con la compañera para que me cambie los slides. Así que, bueno, se puede empezar a grabar. Bueno, yo me gusta empezar esta charla, esta conversación con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante invertir en cuidados? Y me parece importante porque desde una perspectiva feminista, porque vieron que muchas veces dice, ese es un tema de mujeres, ¿no? De una preocupación de las mujeres, que es verdad, porque las feministas somos mujeres y hemos ido construyendo conceptos, ideas a partir de este asunto, de los cuidados, digamos, para decirlo de una manera general. Pero habría, puede ser que haya más, pero al menos 3 razones a las cuales yo me quisiera referir. Y cuando digo por qué es importante invertir en cuidados, estoy pensando en inversión en 2 sentidos, ¿no? Como voluntad política, es decir, como compromiso como convicción, y en términos económicos y financieros. Acá decíamos al menos por 3 razones, ¿no? Bueno, una primera que me parece muy importante y que las economistas feministas, aunque nuestra área de estudio es la economía y nuestras preocupaciones son las económicas, es muy importante que lo consideremos y que tiene que ver con que los cuidados sostienen las relaciones interpersonales y familiares y en esa medida producen bienestar. Por eso hablamos de una dimensión material de los cuidados que tiene que ver con lo que, perdón, me olvidé de tu nombre, la compañera del principio, Teresa, nos hablaba de hacer la comida, y esa es una dimensión porque es material el resultado de la actividad de cocinar, pero tiene también otros componentes que producen bienestar y que pasan por relaciones afectivas, etc. Porque contribuye a la igualdad social y de género, porque es imposible pensar en igualdad social si no pensamos al mismo tiempo en la igualdad de género, porque buena parte de las desigualdades que se observan en nuestras sociedades están asociadas a las desigualdades de género. Y porque es uno de los pilares del desarrollo económico y social. Entonces,
En esa medida, y creo que en parte por eso estamos reunidas todos hoy acá, la idea es que es necesario que existan políticas públicas para encarar, enfrentar los desafíos acerca de los cuidados de las personas. En primer lugar, de las personas dependientes, pero ustedes saben que desde la economía feminista hemos ido avanzando bastante en pensar que los seres humanos, las personas, somos interdependientes, que todas y todos en alguna medida somos dependientes de otras personas y que como humanos o humanas, como dice Cristina Carrasco, somos representantes de la vulnerabilidad. Tenemos muchas vulnerabilidades, todos, todas, los niños, los viejos, las mujeres, los varones. Entonces, las políticas públicas en el área de los cuidados, ¿por qué consideramos que son importantes? Porque que no son las únicas, después vamos a ver, hay otras políticas y acciones que pueden realizarse a los efectos de asegurar los cuidados. Pero me preocupa destacar el tema de las políticas públicas porque creemos que pueden actuar como factor de igualdad y estrategia para la equidad, y después me voy a detener un poquito en eso, porque pueden contribuir al mejor funcionamiento del sistema económico y porque necesitan orientarse al desarrollo económico y social del país. Me gustaría hacer brevemente, pero alguna disquisición conceptual en torno al concepto de cuidados. No ha sido fácil para América Latina y para los países que no hablamos en español, bueno, en Brasil, en portugués, pero el concepto de cuidados viene bastante del mundo anglosajón, y entonces entre nosotros y en la cosa cotidiana no siempre nos entendemos hablando de la misma cosa cuando hablamos de cuidar. Por eso muchas veces parece que solo se cuidan los niños menores de 3 años o que solo se cuida a las personas que tienen una discapacidad severa o a los ancianitos que no se pueden hacer nada. Entonces, creo que el concepto de cuidados, que nos gusta con Valeria Esquivel también tratar como trabajo doméstico y de cuidados, porque adentro del hogar las mujeres y las personas que se hacen cargo de satisfacer las necesidades de sus miembros, hacemos esto a veces al mismo tiempo, a veces en distintos momentos, pero incluso cuando hacemos una cosa estamos haciendo la otra, ¿no? Es decir, cuando estamos cocinando para satisfacer una necesidad de la alimentación, estamos cuidando. Entonces, trabajo doméstico y de cuidados. Y esto, desde los años 70 más o menos, antes de llegar a esta idea que ahora que a mí me gusta aclararlo porque ahora se habla mucho de cuidados, ¿no? Pero para que nos entendamos, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Entonces, desde los 70 se comienza a pensar, bueno, ¿qué es este trabajo que se hace adentro de los hogares, doméstico, de cuidado, que no es remunerado? ¿A quién beneficia? Beneficia a los dependientes, beneficia a los hombres, que no tienen por qué ser dependientes más que lo que nosotras somos, beneficia a los empleadores que saben que la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad intelectual y física de trabajar, se va a recuperar después de la jornada laboral en forma gratuita, entre comillas, es decir, cuando los trabajadores, las trabajadoras salen de la fábrica, salen de la oficina, el empleador ahí ya no se hace más cargo de nada, porque de ahí al día siguiente, lo que nosotros entendemos como la reproducción biológica y social se va a dar a costa, en buena medida, no solamente de lo que se hace en los hogares. Entonces, la economía feminista fue recorriendo un camino, ¿no? Este camino que ha llegado al concepto de cuidados, pero que me gusta que se entienda que esto hace parte de la reproducción social, sin la cual el funcionamiento de los sistemas económicos es impensable.
aunque el trabajo nuestro de las mujeres dentro de los hogares no se vea y no lo vean las estadísticas y no lo vea la economía porque está más allá de las fronteras del mercado o más acá, de todas maneras cuenta. Entonces, no, todavía no. Es porque hay reproducción de la fuerza de trabajo y de las generaciones. Aporte del trabajo no remunerado a la economía de los hogares. ¿Esto qué es? Cuando empieza a haber menores ingresos, cuando alguien de la familia se queda sin trabajo remunerado, ¿cómo salimos a compensar todo eso? Con trabajo no remunerado, con trabajo doméstico y de cuidados. Y entonces, a lo mejor lo que antes se pagaba para que un niño estuviera en un centro de cuidados infantil, ya se queda adentro, se le pide a la abuela, se le pide a una tía, ya se buscan esas salidas. La otra cosa es reconocer que en esa reproducción social, donde también hay producción de bienes y servicios, se está creando valor y se está creando valor económico, que eso es en realidad lo que nunca se habla, porque siempre el Día de la Madre, ¿no? Somos todas así, el amor, el afecto, etcétera, etcétera, nos quieren mucho porque hacemos todo eso, todo es por amor, pero como dice una publicación, ¿verdad?, de una escritora feminista, por amor y por dinero, porque eso también pasa. Bueno, entonces, en la medida en que existe esta relación entre las formas en que se realiza esto que llamamos reproducción social y el sistema económico, creemos que hay una relación con las posibilidades de igualdad de género. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando yo hablaba que las políticas públicas pueden operar sobre la igualdad de género, esto significa que pueden contribuir a la igualdad de oportunidades, que pueden contribuir al empleo de calidad. Sobre ambas cosas me detengo luego. Al bienestar social, por ejemplo, a acceder a los derechos de la protección social para todas las trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas, que son las peor pagas, las que tienen peores condiciones de empleo, mayores tasas de informalidad, etc. Contribuir a la autonomía económica femenina. ¿En qué sentido lo digo? El concepto de autonomía puede ser muy discutible, ¿no? ¿Qué tan autónomos o autónomas somos las personas en este sistema? Pero es el hecho de disponer de ingresos propios. Ustedes saben que una proporción muy importante de mujeres no gozan de ingresos propios en América Latina, en Colombia y en todos los países, y aprovechar el capital educativo obtenido, porque acá hay como una paradoja, una contradicción. En América Latina las mujeres hemos ido mejorando enormemente nuestras capacidades educativas, pero eso no tiene la devolución que hubiéramos esperado. Entonces, ¿por qué las políticas públicas en el área de los cuidados pueden operar con la igualdad de género y ser factor de igualdad? Bueno, porque las desigualdades originadas, esto es importante cada día más, a veces no se concibe de esta manera porque se ha puesto foco en las relaciones sociales de producción, ¿no? En el tema de los ingresos, es decir, cómo se generan las desigualdades de ingresos, la explotación. Sin embargo, las desigualdades que se originan en la distribución del cuidado recibido y en los recursos con que cuentan las personas para hacerse cargo del cuidado de sí mismas y de los demás están en la base de nuestras desigualdades. Y basta que salgamos a la calle, acá en Quibdó, y miremos ahí en la calle algunos niñitos que están callejeando, cómo están vestidos, qué están comiendo, qué están haciendo. Entonces, hay otros que tienen otras posibilidades. La disponibilidad de ingresos de las personas y los hogares determina la posibilidad de recibir y dar cuidados de calidad. Y me parece que esto es muy importante, sobre todo de una perspectiva feminista. Yo tengo un slide donde lo menciono más específicamente, pero uno de los puntos principales de la economía feminista es cómo colocamos la vida en el centro de los objetivos, cómo el objetivo del funcionamiento de la economía y de la sociedad es la sostenibilidad de la vida, pero la sostenibilidad de la vida quiere decir de una vida digna, de una vida que se puede sostener en buenas condiciones.
Las prácticas sociales, como las que estábamos acostumbradas, para la provisión de los cuidados, contribuyen a las desigualdades de género. ¿Por qué? Porque si todas las tareas destinadas al cuidado de las personas del hogar, al cuidado de los hogares y a las tareas domésticas, nos caen sobre nosotras, debido a normas sociales, de género, cuestiones culturales, históricas. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurren varias cosas. Hay una subvaloración del trabajo en estas actividades. ¿Qué quiero decir? Como cuando nosotros cuidamos a nuestros hijos que tienen un malestar, ¿verdad? Le damos una hierba o lo que sea. Eso es natural, así tenemos que hacer las mujeres. Cuando una enfermera hace su tarea, cuando una partera hace su tarea, eso no vale mucho porque son cosas de mujeres, están subvaloradas. Hay una atribución a las mujeres en la esfera doméstica y también en la esfera pública, porque si ustedes miran los porcentajes de representación en los mercados laborales en tareas consideradas femeninas, se van a dar cuenta que coinciden casi, ya se dieron cuenta, que coinciden casi absolutamente con aquellas que hemos ido aprendiendo en nuestra socialización de género, que se acercan, porque por supuesto que una pediatra sabe mucho de una cantidad enorme de cosas y estudió tanto como un médico, no sé, urólogo, pero lo que pasa es que se valora de manera diferente. Pero hay otra cosa que a veces no la mencionamos suficiente, y es que hay una atribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y remunerados a los pobres. Debí decir a las pobres, porque esta cosa de lo más caro a nuestra vida son nuestros hijos, ¿no? Porque una cosa que todas y todos decimos. Sin embargo, el personal doméstico en casas particulares que cuida a nuestros hijos suele ser el que cobra menos, el que no tiene seguridad social, son las mujeres que la pasan peor, que no pueden dejar un hogar con violencia porque no tendrían dónde ir. Entonces, ¿quiénes cuidan? Las pobres. Y eso es importante tenerlo en consideración. Entonces, las políticas de cuidados que procuren la equidad deberían contribuir a fortalecer el acceso al empleo en igualdad de oportunidades. Esto significaría, ¿no? Yo decía, la segunda razón es que mejoraba, o la tercera, no me acuerdo, el funcionamiento de la economía, y eso tiene que ver con aprovechar los talentos, las inversiones, los cambios culturales, las mejoras en la educación, superando esta exclusión total o parcial que se nos ha impuesto a las mujeres con relación al trabajo remunerado, dedicándonos total o parcialmente a él, y además que sigue agudizando o no superando las diferencias según estratos socioeconómicos y otras características demográficas y sociales. En esta intervención no puedo ampliar esto, pero ¿qué quiero decir? Estas diferencias según estratos socioeconómicos son importantes, porque no en todos los estratos socioeconómicos las mujeres estamos tan excluidas de los mercados laborales como en otros. Características demográficas, porque no todos los grupos raciales o étnicos, no todas las mujeres de todos los grupos raciales o étnicos tienen las mismas restricciones para aprovechar estos talentos. Y en tercer lugar, porque creemos que es un pilar del desarrollo económico y social. ¿Por qué? Porque nos permitiría igualar oportunidades entre hombres y mujeres y entre distintos grupos sociales, raciales y étnicos para la participación política, social, laboral, de manera de poder construir procesos de ciudadanía. Es decir, el salir al mercado de trabajo, a realizar una actividad que nos gusta, para la cual hemos estudiado,
no es, que lo es porque es muy importante para obtener ingresos, es también para tener una participación real, verdadera en la sociedad. Puede permitirnos mejorar la calidad del empleo, y ahora voy a poner algún ejemplo, la calidad de la fuerza de trabajo y la igualdad de resultados del esfuerzo personal y colectivo. Bueno, el empleo de calidad es un desafío enorme para países como Colombia, donde la informalidad, los empleos que no tienen los estándares necesarios, los empleados y empleadas que no acceden a los beneficios que deberían acceder. Entonces, pero el ejemplo que nosotras tenemos que trabajar, que es muy importante, tanto desde el punto de vista de los estratos socioeconómicos, pero también en América Latina de los grupos raciales y étnicos, y que tiene que ver con el servicio doméstico en casas particulares y las trabajadoras del cuidado. Bueno, ¿qué importan? Las políticas de educación y capacitación para el desarrollo continuo de habilidades y calificaciones. Cuando hablamos de políticas de cuidados, me parece importante señalar que no hablamos solamente de lo que pasa con nosotras, las señoras que nos hacemos cargo del trabajo de la casa. Estamos hablando de todas y todos aquellos que realizan tareas del cuidado en diferentes ámbitos. Recuerden, en el tiempo de la pandemia tan desgraciado, y que seguramente habrá otras, cómo mujeres que se ocupaban de los cuidados en distintas áreas estaban en los lugares que enfrentaban directamente la problemática. Promover la mejora de habilidades y la certificación y el reconocimiento de calificaciones, y dos o tres cosas que son tremendamente difíciles. Formalizar al personal que trabaja en casas de familia, prestar incentivos para que eso ocurra. Hay ejemplos en América Latina. Y lo más difícil, la fiscalización debido a la atomización del empleo en esas condiciones en multiplicidad de hogares. Bueno, para todo esto la intervención del Estado es fundamental. Vamos a entendernos, sabemos que estamos en estados frágiles en América Latina, en estados con contradicciones, con problemas, pero es la manera de que se entiendan como una responsabilidad colectiva, donde el Estado debe ser el garante del ejercicio de los derechos de quienes cuidan y son cuidados. Y esto es importante porque cuando pensamos en la intervención del Estado o en las políticas públicas, no se trata solamente de que el Estado preste servicios, porque en un sistema de cuidado o las políticas de cuidado deben incorporar la idea de un Estado garante de derechos, de un Estado regulador. Entonces, se nos presentan problemas con el financiamiento, pero ojo, no es solo un problema de financiamiento, es también un problema de regulaciones. El Estado, como yo pongo acá, me parece que cuando uno piensa en sistemas de cuidado, más allá de que en cada realidad específica la idea del sistema de cuidado puede ser diferente, el Estado convoca, regula y articula la participación de otros actores. Esto me parece que es muy importante como misión de la política pública, ¿no? Que es la tarea de articular. No hay que empezar todo de nuevo, articular, expandir aquello que sea necesario y adecuar. Otra cosa tiene que ver con la necesidad de políticas macroeconómicas compatibles con la creación y desarrollo de políticas de cuidado. Aquí me estoy refiriendo, y lo haré brevemente, a cómo se crea lo que se conoce como espacio fiscal, cómo aseguramos que va a haber financiamiento para estas actividades. Y esto en América Latina y en Colombia también es muy complicado porque hay una serie de problemas vinculados a la falta de progresividad de los sistemas fiscales, a la falta de tributación en algunos sectores sociales, etc. Corresponsabilidad con el sector privado. Bueno,
Hay varias sugerencias de OIT, yo las he puesto ahí, que tienen que ver con licencias especiales, reducción o flexibilización del horario laboral, flexibilización de la jornada, autorización para faltar en caso de responsabilidades familiares, y todo esto tiene que ser para mujeres y para hombres, porque si no, volvemos a la idea de que las licencias son para las mujeres atiendan a sus hijos, ¿no? Entonces hemos avanzado, y en varios países se está avanzando, en las llamadas licencias parentales, que tienen barreras culturales enormes, además de otras barreras que no son tan culturales, y es que los hombres ganan más plata que las mujeres. Entonces, si los hombres dejan de trabajar o pierden algún ascenso, al hogar les sale más caro. Entonces, ven que está todo unido, ¿no? Cómo se debe articular esta cosa desde una perspectiva feminista. Yo puse el caso de la negociación colectiva y las cláusulas de género, que en algunos países tiene sentido, pero depende de la cobertura sindical que se tenga y de lo que se pueda trabajar. Entonces, desde una perspectiva feminista, el desafío de las políticas de cuidados, y me imagino que de todas las acciones que ustedes han procurado realizar y que lo deben haber encaminado de esta manera, pero tenemos que ganar espacios, incidir, discutir, y tienen que ver con contribuir a procesos de autonomía económica de las mujeres. Y me gusta que un poco a diferencia de CEPAL, que habla de la autonomía, procesos de autonomía, porque eso no es que uno llegue a un lugar que es autónomo, sino que uno recorre procesos, ¿no? Compatibilizar el trabajo remunerado con el doméstico y de cuidados, contribuir a la igualdad de oportunidades, a equilibrar el reparto de los tiempos y los espacios de las mujeres y de los hombres, de modo que desarrollen plenamente su vida familiar, laboral y personal, porque en esto también, yo creo que es un argumento, digo es real, pero es un argumento interesante, y es que los hombres se han privado de una parte de la vida, y es la que tiene que ver con estas otras relaciones que se dan en el marco de los cuidados. Y bueno, y es contribuir a una articulación entre varones, mujeres, familias, Estado y mercado. Desde la perspectiva feminista, entonces, ¿qué es discutir, pelear, incidir? Estamos fuertemente desde 2007 en América Latina, ¿no? Tratando de incidir en las políticas públicas. Bueno, ¿para qué? Para asegurar la sostenibilidad de la vida, para colocar la vida en el centro de los objetivos del funcionamiento de la economía y la sociedad. Entonces, creo que tenemos que caminar hacia sistemas o políticas que engloben todo esto, ¿no? Que promuevan la igualdad de género, el desarrollo económico y social y la distribución del ingreso como alternativa a políticas paliativas. En esto, y lo digo muy rápido porque era corto, pero me parece interesante, o sea, se han pensado en muchas políticas de transferencia, está muy bien que las haya, para paliar las situaciones de déficit de ingresos en los hogares y de las mujeres. Ahora, si junto a eso logramos promover que las mujeres podamos sacarnos un poco de la carga de trabajo no remunerado para poder trabajar en alguna actividad para la que nos preparamos, para la que necesitamos, para ser más independientes, en fin, para lo que sea, es una forma de distribución diferente del ingreso, que no se visualiza. Así que, bueno, muchas gracias a todas. Un poco rápido fue, pero voy a estar acá, así que cualquier cosa me dicen.